que hacer reforma en las universidades. Centro de salud, hay que hacer reforma, hay que marcar la diferencia. En nuestras instituciones de salud no pueden estar prescribiendo lo mismo que prescribe el mundo. ¿Pueden entender? Dios ha dejado 8 remedios naturales. Dice la mensajera, en una declaración dice ella, son muchas las artes de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba, los 8 remedios naturales. Estoy seguro que ustedes lo han leído. Entonces nuestras instituciones necesitan reforma. Nuestras instituciones de salud necesitan reforma. Nuestras instituciones educativas necesitan reforma. Las universidades, los colegios, las escuelas. ¿Estamos enseñando lo mismo que enseña el mundo, amado hermano? Pues estamos enseñando lo que Dios quiere que le enseñemos a los jóvenes. Porque ella dice que debe haber reforma en nuestras instituciones. Nuestros sanatorios deben ser diferentes. Los precios no deben ser iguales a los precios del mundo. Pero también dice, y en todas nuestras iglesias. En nuestras iglesias deben haber reforma decidida. En la forma de adorar. En la forma de reverenciar a nuestro Dios. Y si no lo hacemos, dice, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. Amado hermano, esto es una declaración fuerte. A menos que haya una reforma en nuestras instituciones y en todas nuestras iglesias, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. Son palabras fuertes, yo sé, amado hermano, yo le amo a cada uno de ustedes, pero es la verdad y hay que decirla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, amado hermano? Después que escuchamos esta luz, ¿qué vamos a hacer? Oh, amado hermano, tenemos que tener, ¿qué cosa? Una reforma como total, no a medias. Dios no se complace con un cambio a media, un pie en el evangelio y otro en el mundo. No, tenemos que tener una conversión y un arrepentimiento genuino. No podemos tener un arrepentimiento solo. Debe haber una conversión y un apartamiento del pecado por completo. Para alcanzar la perfección del carácter, tiene que haber una reforma decidida en nuestro medio. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo, apreciados hermanos en la ancha faz de la tierra. Hoy vamos a tocar el tema que están viendo en pantalla, reforma total o a medias. Nos daremos cuenta en este estudio profundo si Dios acepta una reforma a media. Vamos a ver cómo tristemente esta palabrita reforma, muchos le tienen miedo porque implica un cambio de vida, un cambio de conducta. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que Dios pide para su pueblo remanente en estos últimos días no solamente una reforma, sino un reavivamiento y una reforma, y que ambas deben ir de las manos. En este estudio, en este tema, nos daremos cuenta qué significa una reforma, qué significa un reavivamiento y por qué la gente le tiene miedo y cuáles son las consecuencias de aquello que lleven una reforma a media. Todo eso lo vamos a ver en nuestro estudio. Pero antes, quiero invitarte para que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús, que es más grande que yo, para que no me vean a mí, sino que vean a Cristo y Él solo sea exaltado. Bendice a nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Aquellos que están rogando por su salud, queremos que tú restaures su cuerpo, físico y espiritual. Ahora llénanos de tu Santo Espíritu para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado hermano, ponte cómodo. Vamos a tener un estudio. Vamos a navegar en agua profunda en la palabra de Dios, como siempre. Y vamos a ver nuestro tema para el día de hoy acerca de la reforma total o a media. ¿Cuál es la reforma que Dios acepta? Y vamos a ver también, como decía en la introducción, por qué muchas personas le tienen miedo a esto de la reforma. Quiero entrar con nuestro estudio y quiero compartir a primera instancia un texto que nos ayudará a entender por qué predicamos estos mensajes. Note lo que dice la Biblia allí en el libro de 1 de Corintios, capítulo
14 y el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí vamos a notar, amados hermanos, como están viendo en pantalla, que hay un peligro en predicar un mensaje a media. Hay un peligro con no aclarar a la gente lo que está ocurriendo, con no decirle lo que viene. Dios nos llama para que demos un mensaje claro. Y ese mensaje es necesario que lo demos hoy día. A no crear confusión ni duda en el oyente. Entonces, cuando nosotros no le damos un sonido cierto a la trompeta, entonces hay falta de preparación y hay derrota espiritual. Amado, llegó el tiempo de que nosotros le demos un sonido certero a la trompeta, como dice ahí el apóstol Pablo, ahí en pantalla. Ahora bien, vamos entonces a nuestro título, que está allí en el encabezado, y ustedes van a notar que allí dice, tema, reforma total o a medias. Y allí tenemos el texto que va a ser el texto base, que es Hechos capítulo 3, versículo 19. Y hemos conectado a Ezequiel 33, versículo 11, a Efesios 4, 22 y 24, y 1 de Pedro 4, 3 y 4 lo hemos conectado con Hechos capítulo 3, 19. Porque todos esos pasajes que están viendo en la pantalla nos hablan de dos cosas, de arrepentimiento y conversión. Ahora, usted diría, ¿qué tiene que ver, Sandy, el arrepentimiento y la conversión con la reforma? Bueno, déjame decirte que si tú eres una persona que dice que te arrepentiste de tus pecados, de tu mala conducta, pero sigue haciendo lo mismo, todavía tú no has tenido un arrepentimiento genuino. Debe haber un arrepentimiento y una conversión para que esto sea válido ante Dios. Y todos esos pasajes que lo vamos a estudiar a grandes rasgos nos hablan a nosotros de un verdadero arrepentimiento y una conversión, que es lo que lleva realmente a una reforma contundente. Así que, amados hermanos, vamos entonces a leer algunos pasajes y vamos a comenzar con nuestro pasaje clave, que es Hechos capítulo 3, versículo 19. Lea conmigo en pantalla. Usted tiene el texto en pantalla, lo puede leer conmigo. Allí el apóstol Pedro dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos. Note la palabra, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amados hermanos, aquí el apóstol Pedro está diciéndole claro, cuando el apóstol Pedro predicó, y quiero que noten que el sermón del apóstol Pedro no fue un sermón agüita dulce, no fue un sermón con un pañito tibio. Pedro comenzó a decirle, ustedes crucificaron a Cristo, fueron ustedes que lo mataron. Fue un mensaje fuerte que Pedro le dio. Ustedes necesitan reformarse, Pedro le dijo. Y ellos se compungieron de corazón, y cuando ellos hicieron la pregunta, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos cada uno de ustedes, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces aquí encontramos estas dos palabras clave, arrepentíos y convertíos, que son sinónimo de reforma. Repito, cuando una persona se arrepiente, se convierte, entonces viene a su vida un cambio, una reforma. Ahora bien, este principio lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Que reforma es igual a arrepentimiento y a ¿qué más? Y a conversión. No puede haber una verdadera reforma sin que haya una conversión. La persona tiene que convertirse. La persona tiene obligatoriamente que abandonar lo malo que hacía antes y concentrarse en lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otro texto más. Lea conmigo Ezequiel 33, versículo 11. Y dice allí la palabra de Dios: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ojo con esto, Dios no quiere que la gente se pierda, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Y noten ahora el ruego que hace Dios: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nota que le está hablando al pueblo. Dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Oh, amados hermanos, el ruego de Dios es para que haya una reforma en su pueblo remanente. Dios no quiere que sigamos con esta condición, y por eso Él manda mensaje tras mensaje para que nosotros nos volvamos de nuestro malo camino y así podamos entonces experimentar la presencia del Espíritu Santo. Ese tiempo de refrigerio son los chubascos del Espíritu Santo que Dios
ya está derramando en algunos que son fieles. Nota Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Dice la palabra allí inspirada. Usted puede leer conmigo ahí en pantalla. Dice el apóstol Pablo allí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, todos estos pasajes nos están hablando nosotros de reforma, de un cambio, de una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento que deben ir de la mano. Hasta que eso no ocurra, nosotros siempre vamos a estar tambaleando entre dos aguas. Ese es el motivo por el cual muchos hermanos tienen una vida espiritual inestable. Se arrepienten, entre comillas, se bautizan, pero siguen con las mismas costumbres mundanas, siguen con las mismas costumbres y tradiciones paganas, y esto hace que no echen raíces espirituales y no crezcan. Dios manda, amado hermano, a que nosotros tengamos una verdadera reforma. De paso, yo le voy a leer una cita donde ella dice que es urgente una reforma. Mira cómo el apóstol Pedro lo expresa aquí en este pasaje, donde dice allí la palabra de Dios: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: el mundo ve que nosotros no corremos con ellos, porque nosotros estamos llamados a no entrar en ese tipo de lascivia, en desenfreno, en ese tipo de pecado que menciona el apóstol Pedro. El mundo tiene que ver en Sandy una persona diferente. No porque yo sea mejor que ellos, sino porque Dios me ha llamado a un sagrado cometido, amado hermano. Y cuando yo haga eso, entonces, cuando tú que estás viendo la prédica haga eso, tú vas a experimentar un verdadero reavivamiento en tu vida, una verdadera reforma. Estamos hablando de que tenemos que tener una reforma completa. De eso que tenemos que estar claro, amado hermano, porque Dios no acepta una reforma media. Hay muchos predicadores que predican de una reforma, pero entonces no la viven. De nada me sirve a mí estar detrás de este púlpito predicando y que finalmente yo me pierda. Eso es absurdo. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana, el vivir a media, un pie aquí en el evangelio y uno en el mundo. No, amado hermano, no podemos seguir en eso. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, hay un texto en la Biblia que yo creo, a mi parecer, que es el texto que mejor define lo que es arrepentimiento. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh, amigo católico que está viendo, amigo evangélico, no basta con confesarlo, hay que apartarse. Sí, Dios contesta nuestras oraciones, Dios nos perdona, pero hay que apartarse. Dice aquí que el que encubre sus pecados no prosperará. Ese prosperar que aparece aquí en Proverbio 28 se está refiriendo al crecimiento en la vida cristiana, porque hay gente mala que prospera en lo material. De hecho, una de las quejas de David era: ¿por qué el impío prospera? Aquí no está hablando de una prosperidad material, porque los impíos prosperan materialmente. Aquí está hablando de que hay cristianos que no crecen en la gracia, de que hay cristianos que no crecen en la vida espiritual, que siempre caen en el mismo error. ¿Por qué? Porque no se apartan, solamente lo confiesan. Por eso dice aquí: más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no basta con confesarlo. Usted, católico que está viendo, usted va donde el Padre le confiesa, pero cuando sale de la iglesia va lo mismo. No basta con eso. Amigo hermano que me está escuchando, hay que confesarlo a Dios y apartarse de ello también para alcanzar misericordia. Ese es un vivo ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que significa arrepentimiento. Confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de ello por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu para alejarnos
cada día de lo que impide que consagremos nuestra vida por completo a Dios. Amados hermanos, el tiempo está muy difícil. Las profecías se están cumpliendo. El Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y por lo tanto, Dios nos llama a una verdadera reforma, a un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Sí, amado hermano, eso es lo que Dios nos llama. Ahora, vamos a ver en esta línea de eventos del arrepentimiento, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Hay 3 pasos que hay que dar para un verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Número 1, la confesión es importante. Tenemos que confesar los pecados a Dios con lujo de detalle. Hay gente que van donde Dios y le dicen, Señor, perdóname todo lo que cometí desde niño hasta ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pues así sí es bueno. No es así, ¿no? Dice la inspiración divina, el espíritu de profecía dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos recuerde los pecados que hemos cometido para que se los confesemos con lujo de detalle a Dios. A Dios no le gusta que le vengamos con rodeo. Nosotros a veces nos hacemos los chivos locos sabiendo lo que hemos hecho y queremos esconderle a Dios pensando que de ese modo vamos a callar la conciencia, y no es así. Tenemos que pedirle a Dios su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de Dios nos recuerde lo que hemos hecho y confesárselo con lujo de detalle a Dios para que entonces Él perdone por la sangre de Jesucristo nuestros pecados. Entonces el primer paso, amado hermano, es que tenemos que nosotros reconocer y confesarlo. Si usted no reconoce lo que usted ha hecho, que lo que usted hizo está malo, usted no lo va a confesar. Ese es el primer punto. El segundo punto, amado hermano, es que tenemos que sentir dolor por el pecado, remordimiento verdadero, aborrecer lo que hicimos. Porque hay gente que comete pecado y supuestamente se arrepienten, lo confiesan, pero a los 2 o 3 días vuelven otra vez y caen en la desgracia. Yo conozco cristianos, amado hermano, que se han bautizado más de 15, 20 o 20 veces. Sí, sin exagerar. 15 o 20 veces. Y claro, una persona cae y Dios tiene misericordia, pero hay que tener cuidado con poner a Dios de mojiganga. Hay que tener mucho cuidado. La vida cristiana es algo serio, es para gente seria, amado hermano. Entonces, tenemos que el primer paso es reconocer y confesar el pecado. Es el primer paso. El segundo paso es sentir dolor, remordimiento verdadero por lo que usted hizo. Si usted sabe que lo que usted hizo no está bueno, no está bien, y si usted no siente, si usted se ha habituado tanto al pecado, pídale a Dios que le dé su Santo Espíritu para que sienta repudio por el pecado. Usted sienta odio por el pecado que hizo, sienta dolor, tristeza, que usted llore por lo que usted hizo. Ese es el segundo paso, amado hermano. El segundo paso es ese, sentir remordimiento verdadero, no por miedo a las consecuencias inmediatas, sino porque usted quiere ser diferente, quiere tener una reforma en su vida. Y el tercer paso es el abandono del pecado, dejar atrás el pecado. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Ese es el tercer paso. En eso consiste un verdadero arrepentimiento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Creo que estamos claros. Creo que estamos claros, amado hermano, en cuanto a lo que estamos diciendo. Cuando nosotros no tenemos una verdadera reforma en nuestra vida se vuelve un caos espiritual. Hay un desorden en nuestro camino. Por eso, conversión es igual a reforma. Tenemos que tener una verdadera conversión para que haya una reforma genuina en nuestro medio, en nuestra vida. Ahora, yo quiero leerte una versión antigua que casi ya no aparece ni en la internet. Yo la tengo. Es la versión Weymouth de Hechos capítulo 3, versículo 19, porque en la versión normal, en las versiones modernas que andan por ahí, aparece la palabra arrepentíos y convertíos, pero una de las versiones originales, la versión Weymouth, que ya casi nadie la tiene, mira cómo expresa este pasaje. Vamos a leerlo nuevamente. Hechos 3:19 dice: arrepentíos por tanto y reformar nuestras vidas, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ven? Cuando la palabra en Hechos 3:19 usa el término convertíos, está hablando de una reforma. Sí, está hablando de que debe haber una reforma en nuestra vida, para que vengan los refrigerios de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh, amados hermanos, hoy en día yo he escuchado hermanos que dicen: yo ya no siento deseo de orar, ni de estudiar la Biblia.
no siento deseo de congregarme. ¿Ah? Y abandonan el cristianismo. ¿Por qué? Porque se han habituado tanto al pecado que llega un momento que ya no sienten deseo de servir a Dios. Hay que tener un reavivamiento y una reforma, amado hermano. Tenemos que convertirnos verdaderamente. Como dice esta versión Weymouth, arrepentido por tanto y reformar vuestras vidas para que sean borrados vuestros pecados. Nota que está diciendo que para que nuestros pecados sean borrados del lugar santísimo, tenemos que tener un arrepentimiento y convertirnos, que es una verdadera reforma. ¿Ah? Y entonces serán borrados nuestros pecados y van a venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, amado hermano. Esos chubascos del Espíritu Santo que se sienten cada mañana cuando usted se levanta temprano a orar, eso que usted siente, esa felicidad interna, esos son los chubascos del Espíritu Santo, amado hermano. Ese es el tiempo de refrigerio, pero para eso tiene que haber ¿qué? Una verdadera reforma. Dios no quiere una reforma media. Tiene que haber una reforma verdadera, como lo dice ahí el libro de Hechos. Así que estamos claros, amado hermano. Ahora yo te voy a leer una declaración de la hermana White, donde ella dice, ¿por qué muchos le tienen miedo a la palabra reforma en la iglesia? ¿Por qué esto choca con la vida carnal? Vamos a leer esta declaración y note lo que dice la mensajera del Señor en el libro Alza tus ojos y en la página 138, y lea conmigo en pantalla lo que ella dice. La razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy día no creen en la verdad se debe a que ella condena las prácticas de su vida. Tremendo, amado hermano, esta declaración. ¿Qué es lo que está diciendo la mensajera? Que la razón por la cual muchos hombres y mujeres de hoy día no creen la verdad es porque la verdad denuncia su pecado. Es porque la verdad hiere su vida mundana que están llevando. Eso es lo que está diciendo la mensajera en otras palabras. Voy a repetirla. La razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy día no creen en la verdad se debe a que ella condena las prácticas de su vida. Usted ve que las damas que están usando ropa inadecuada en la iglesia, no le gusta que le hablen de eso, porque la verdad choca con su mala práctica. Aquel que se está hartando su carne, que está comiendo un viaje de disparate, cuando se le habla de la reforma pro salud, se pone bravo, en vez de experimentar una reforma. Aquel que está llevando programas malsanos a la iglesia, que está llevando idolatría, abominación a la iglesia, cuando se le habla de eso, en vez de cambiar, ¿qué es lo que hace? Aborrece al hermano que la predica. ¿Es así o no es así, hermano? Es así. ¿Por qué? Porque la mensajera aquí lo dice claramente. La razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy día no creen la verdad se debe a que ella condena las prácticas de su vida. Y ahora note algo interesante. Se dan cuenta de que demanda una reforma y la combaten debido a que detestan la obra involucrada en la santificación. Entonces, es interesante, amado hermano, porque aquí notamos que la obra de reforma tiene mucho que ver con la santificación. Nosotros queremos vivir vida santa, pero no queremos someternos a los principios que Dios dice que Dios ha dejado para estos últimos días. No queremos reformar nuestra vida. Y cuando ya uno predica de estos asuntos, entonces tachan a uno y dicen, fulano es reformista. Porque se ha entendido que el reformista es el que está en desorden. Y es lo contrario. Pero aquí dice claramente la mensajera que el motivo por el cual muchos rechazan la verdad es porque la verdad le dice lo que ellos tienen escondido en su vida. Y cuando ellos se dan cuenta, entonces la combaten debido a que detestan la obra involucrada para la santificación. Eso está implícito allí, amado hermano, en la cita. Entonces, cuando a Sandy le da un consejo, vamos a hablar de eso más adelante, de los consejos, porque la sierva del Señor dice que nadie que esté violando los principios de la salud o que esté violando los estandartes de nuestro movimiento adventista, los pilares de nuestra fe, no está capacitado para aconsejar. Eso dice ella. Pero cuando nosotros nos dan consejos que son de los principios, tenemos que acatarlos, porque la Biblia enseña que en la multitud de consejos está la sabiduría. Oh, mis amados hermanos, entonces tenemos nosotros que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene los mensajes de los profetas con la reforma que Dios demanda? ¿Te has hecho tú esa pregunta?
¿Qué relación tienen los mensajes de los profetas con la reforma que Dios demanda? Interesante esta pregunta, porque esta pregunta nos hace profundizar un poquito más en la armonía que existe entre los mensajes de los profetas y la reforma que Dios demanda. Vamos a ver entonces otra declaración de la mensajera del Señor, esta vez en Profetas y Reyes, en la página 245, y dice así, lea conmigo tranquilamente en pantalla. Los mensajes de los profetas no alentaban las medidas a media. Oh, interesante. Aquí dice la mensajera que los mensajes de los profetas no alentaban las medidas a media. ¿Qué significa esto, Sandy? Que cuando Dios mandaba un mensaje a través de los profetas, aquellos que querían tomarlo a media no eran consolados, no lo alentaban. ¿Y qué más dice? No lo alertaban tampoco. No lo alertaban tampoco. Únicamente por medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. Cuando los profetas llevaban amonestaciones de alerta para alentar al pueblo y ellos lo tomaban a media, ¿qué ocurría? Dice aquí, únicamente por una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. Cuando las demás naciones amenazaban al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se consagraba a Dios, se unía en consagración a Dios y ponía en alto, enarbolaba los principios que Dios le había dejado a través de los profetas, entonces las demás naciones tenían que huir de ello. Pero cuando ellos desobedecían y escuchaban a media la voz de los profetas, entonces los castigos que venían por las demás naciones eran una realidad. Porque dice aquí, únicamente por medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. Hoy en día no va a ser la excepción. El pueblo remanente tiene grandes amenazas de las crisis que vienen para este mundo, de las amenazas que el cuerno pequeño le tiene al pueblo remanente. Pero a menos que tengamos reforma, no vamos a salir vencedores. Predicamos de que viene un decreto dominical, predicamos de que viene un decreto de muerte, de que va a haber un gobierno mundial, pero no queremos decir a los hermanos que se reformen. Porque lo único que va a salvaguardar nuestra vida es la reforma que usted y yo hagamos. Y eso es una realidad, amado hermano. Entonces, vamos a hacernos otra pregunta en nuestro estudio, porque más que un sermón es una clase bíblica, profética. Otra pregunta. ¿Qué propósito tiene Dios en mente al pedir que hagamos una reforma o reformas cabales? Porque Dios tiene algo en mente, amado hermano, al pedirnos nosotros que hagamos reforma cabales, no reforma media. Dios no quiere reforma media. Entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué propósito tiene Dios en mente al pedir que hagamos reformas cabales o completas? Vamos a contestar esa pregunta tan interesante con este texto de la Biblia y luego vamos a ir al espíritu de profecía. Nota lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Un texto bellísimo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, amados hermanos, Dios se proponía a que nosotros seamos luminares en el mundo, que salgamos de una generación perversa, como ocurrió con Enoc. Enoc vivía en una generación perversa y sin embargo marcó la diferencia de ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Enoc experimentaba reformas contundentes, reformas claras, completas. Y por eso dice el texto que Dios se proponía, amado hermano, a que seamos irreprensibles. Eso es lo que está diciendo aquí el texto en pantalla, el cual quiero leerle nuevamente. Dice allí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, esta generación no solamente maligna, es perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo tenemos que ser luminares en el mundo. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Tú y yo no podemos comer lo que el mundo come. Tú y yo no podemos vestir como el mundo viste. Tú y yo no podemos celebrar lo que el mundo celebra. Tú y yo tenemos que ser diferentes, no porque seamos orgullosos. No se trata de eso. Es porque querramos agradar a Dios. Y por eso la pregunta
la pregunta que hacíamos anteriormente decía, ¿qué propósito tiene Dios en mente al pedir que hagamos reformas cabales? Bueno, lo que acabamos de leer aquí en las cartas de Filipenses 2:15, que seamos irreprensibles. Dios quiere que tú y yo seamos irreprensibles, amado hermano. Dios quiere que tú y yo seamos luminares, pero para eso hay que experimentar, ¿qué? Reforma en nuestras vidas. ¿Estamos claros? Ahora, quiero leerte el peligro que existe de que nosotros nos conformemos con una obra superficial o una obra a medias. Durante años a nosotros se nos ha enseñado en la iglesia que nosotros tenemos que estar así, viviendo la vida, ¿verdad? Viviendo la vida como que nada está ocurriendo y que usted puede ir a la iglesia como sea y no experimentar cambio. Hay un peligro en hacer eso y eso es lo que dice Elena White. Mira aquí, Nuestra elevada vocación, página 332, dice ella, siempre hay peligro. ¿Cuándo? Siempre, dice la mensajera. Siempre hay peligro en conformarse con una obra superficial. La inestabilidad en la vida cristiana es un peligro. Porque en uno de esos va y ven, te puede atrapar la muerte y tú puedes entonces estar perdido para siempre. Por consiguiente, tenemos que acatar nosotros el consejo de la mensajera. Siempre hay peligro. ¿Cuándo? Siempre hay peligro en conformarse con una obra superficial. Dios no nos ha llamado a nosotros a una obra superficial. Dios todo lo que hace lo hace completo, amado hermano. Si hoy tú estás viviendo una vida mediocre, espiritualmente hablando, si hoy tú estás viviendo una vida media y todavía hay algo que te ata a este mundo, alguna sensualidad, algún adulterio, algún desenfreno, lo que sea, Dios tiene el poder por su Santo Espíritu de sacarte de allí. Pero tú tienes que estar dispuesto ¿a qué? A dejarte reformar por la palabra de Dios. Porque si no estás dispuesto, corre un gran peligro. Ahora, vamos a ver otra pregunta, porque es un estudio. ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y la reforma en el cristiano? Qué linda pregunta, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y la reforma en el cristiano? Porque muchos cristianos, como dije al inicio, no experimentan una consagración, ya no sienten ese primer amor como antes, debido a que acarician pecado. Y es por eso. Entonces, ¿qué relación existe entre la reforma y el Espíritu Santo? Vamos a ver, porque tenemos que darle respuesta a esta pregunta. Amado hermano, lea conmigo, allí en pantalla, Nuestra elevada vocación, en la página 332 nuevamente, y vamos a leer esta cita muy hermosa, esta cita del Espíritu de Profecía. Dice así: la obra del Espíritu de Dios en el corazón hará surgir una verdadera penitencia en la cual terminará con la confesión. La cual no terminará, con la confesión, sino que obrará una reforma decidida. Quiere decir entonces que cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, del hermano, no solamente se va a conformar con confesar los pecados, sino que habrá ¿qué? Una reforma decidida, dice aquí la palabra inspirada, en la vida diaria. Se manifestará un fervor, una perseverancia y una determinación que puede representarse con propiedad por la agonía. Muchos cristianos profesos necesitan mucho justamente esta experiencia. ¿Cuál es la experiencia que necesitamos? La de un cambio de vida, de conducta. Necesitamos marcar la diferencia, amados hermanos. No podemos conformarnos solamente con una confesión superficial, sino que tenemos que tener una reforma decidida. Eso dice la inspiración divina. Mis amados hermanos, llegó el tiempo de que usted haga cambio en su vida, porque habrán consecuencias. Dios manda las amonestaciones y si nosotros no la acatamos, si nos rebelamos contra ella, va a haber consecuencias. Y en esto consiste nuestra próxima pregunta. ¿Cuál será la tremenda consecuencia de rechazar la reforma completa? Tremenda pregunta, amado hermano. ¿Cuál será la tremenda consecuencia de rechazar la reforma completa? Porque habrá una consecuencia, déjame decirte. Y es una terrible consecuencia la que habrá. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia
y vamos a encontrar algo interesante acerca de estas consecuencias. Dice allí en Isaías 6, 9, y dijo, anda y di a este pueblo. Nota que le está hablando al pueblo remanente. Oí bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Tremendo. Amado hermano, hemos dicho en otro tema que cuando nosotros nos rebelamos, nos ponemos rebeldes ante los principios que rigen la salud, no vamos a comprender el mensaje para estos últimos días. Uno de los objetivos principales de Satanás es mantener al pueblo de Dios consumiendo cualquier tipo de alimento, vistiendo cualquier tipo de ropa, celebrando cualquier tipo de fiesta. Y al hacer esto, ¿qué hace él? Cautiva la mente del creyente para que no entienda los mensajes para estos últimos días. Porque él sabe que en grandes rasgos la salvación depende en la aceptación de los mensajes que Dios está enviando para estos últimos días. Y como el diablo sabe eso, ¿qué hace? Permite que los cristianos estén imbuidos en las cosas de este mundo para que la mente esté cauterizada y no puedan comprender el mensaje del cual depende el destino eterno de cada persona. Tremendo, amado hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a leer otro pasaje que aparentemente no tiene nada que ver con el tema, pero no vamos a encontrar cómo la mensajera lo usa. Y es este pasaje de Isaías, Isaías capítulo 9 y el versículo 6, esta vez. Nota que leímos primero el 6:9 y ahora el 9:6. Dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado. Dice allí, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Consejero. Me llama la atención esta palabra consejero, porque estamos hablando, amado hermano, de que Dios es nuestro consejero. ¿Quién es nuestro consejero? Dios es nuestro consejero. Eso no significa que un pastor, un anciano, un laico no te dé un consejo. Hay consejos que nosotros tenemos que escucharlo, siempre y cuando vengan de personas consagradas. Porque una persona que viola los principios, repito, no está calificado para aconsejar. Pero mira lo que dice la mensajera del Señor en cuanto a esto de los consejos, porque Dios es nuestro consejero, por eso leímos el texto de Isaías. Dice allí en Testimonio para la Iglesia y en el tomo 8 y en la página 158 dice así: es peligroso que los hombres reciban consejo de hombre. Tremendo. Pero aquí ya se está refiriendo no a cualquier clase de hombre. Ella está hablando de hombres que rechazan los principios divinos. Un hombre, por jerarquía que tenga, por estatus social, por estatus académico que tenga, si no guarda los principios divinos que están establecidos en la Biblia, en el espíritu de profecía, no está calificado para aconsejar. Por eso ella dice, es peligroso que los hombres reciban consejo de hombres. Se está refiriendo lógicamente a hombres que pisotean los principios divinos. Por eso dice, cuando al hacerlo descartan el consejo de Dios. Si una persona viene a ti y te aconseja, supuestamente con la Biblia, entre comillas, pero ese consejo va en detrimento de los principios, no está en armonía con un así dice Jehová, ¿qué tú tienes que hacerlo? No escucharlo simplemente. No escucharlo, amado hermano. Y eso lo establece la mensajera del Señor. Mira lo que sigue diciendo. A menos que haya una reforma decidida, ¿cómo? Decidida entre el pueblo de Dios, Él apartará su rostro de ellos. Son palabras duras, pero no es Sandy que la está diciendo. Es la mensajera inspirada que la está diciendo. La mensajera dice, a menos que haya una reforma decidida entre el pueblo de Dios, Él apartará su rostro ¿de quién? De ellos. Dios quiere estar con nosotros, claro. Ese es su mayor deseo. Pero al menos que haya una reforma decidida. ¿Qué es algo decidido? Ya, hay que comenzar ya. Sabemos que la reforma, como el reavivamiento, es un proceso. Pero hay que ser determinante, hay que comenzar ya. No lo puede postergar. Por eso dice decidida. A menos que haya una reforma decidida entre el pueblo de Dios, no está diciendo entre el mundo, entre el pueblo de Dios, Él apartará su rostro de ellos. Es una advertencia terrible, amado hermano, pero es una realidad que tenemos que decirla porque la mensajera se le fue mostrado.
Ahora, ¿qué bendiciones van a surgir como resultado de hacer reformas cabales o totales? ¿Cuáles son esas bendiciones, amado hermano? Vamos a verlas, porque Dios tiene bendiciones para aquellos que hacen esfuerzos continuos para reformar sus vidas. Vamos a ver cuáles son esas bendiciones. Lea conmigo en pantalla esta hermosa declaración que se encuentra en Consejo sobre Salud, página 581, y dice así: Dios pide que se lleve a cabo una reforma decidida. ¿Cómo? Una reforma decidida. La creación entera gime bajo la maldición. El pueblo de Dios debiera colocarse en un lugar donde puede crecer en gracia y donde pueda ser santificado en cuerpo, alma y espíritu por la verdad. Cuando se aparten las concupiscencias que destruyen la salud o las complacencias que destruyen la salud, obtendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdad, la verdadera piedad. Y entonces se observará un cambio admirable en la experiencia religiosa. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando haya una reforma cabal y contundente, amado hermano. Todo el mundo va a observar en nosotros ¿qué? Un verdadero cambio en nuestra vida. La gente va a notar que ya Sandy es diferente. Por lo que Sandy come, por lo que Sandy viste, como Sandy habla, como Sandy se dirige a los demás. Eso va a ocurrir cuando haya una reforma decidida en nuestro medio, amado hermano, dice la mensajera del Señor. Está claro, más que el agua. Entonces, ¿qué tú y yo debemos hacer con este mensaje? ¿Despreciarlo o comenzar a murmurar ahí en los comentarios? No, lo que tú y yo tenemos que hacer es decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, danos tu Santo Espíritu para hacer cambios decididos, porque ya es tiempo de hacerlo. Oh, mis amados hermanos, es grande y contundente lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es bien explícita. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tan grande promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Alabado sea Dios. Perfeccionando la santidad en el temor. Oh, mis amados hermanos, ¿y qué es esto que el apóstol Pablo dice? Que si tenemos esta gran promesa, limpiémonos de toda contaminación, y él enumera la contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué significa estar contaminado de carne y de espíritu? Oh, vamos a ver que el apóstol Pablo está clasificando aquí los pecados físicos y los pecados que se originan en nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de contaminación de carne y de contaminación de espíritu, está hablando de los pecados que se cometen, que se llevan al hecho, que se consuman: el adulterio, la mentira, el robo, el fraude. Los pecados que físicamente usted comete, esos son los pecados de carne, la contaminación de carne. Y la contaminación de espíritu tiene que ver con lo espiritual, los malos pensamientos que surgen en nuestra mente como consecuencia de la basura que miramos en los televisores, en las computadoras, en los celulares. Los malos pensamientos que surgen como consecuencia de nuestro pecado interno, que solamente Dios se da cuenta. Hay gente que no comete adulterio porque no se le presenta la oportunidad, pero en su mente ven pornografía. Esos son los pecados, la contaminación de espíritu, los malos pensamientos que surgen como consecuencia de lo que nosotros consumimos, de lo que leemos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que comemos. Esa es la contaminación de espíritu que tiene que ver con lo espiritual. Fíjate cómo Pablo establece en la reforma. Con un cambio no solamente de lo físico, de lo que Sandy hace, sino de la forma de pensar también. En eso consiste, amado hermano. Yo espero darme a entender. Ahora, vamos a leer una declaración muy contundente, porque esa reforma no puede darse si no hay un reavivamiento. Hablamos de reforma, pero la reforma y el reavivamiento deben ir de la mano, amado hermano. Mira lo que dice la mensajera del Señor en esta hermosa declaración que aparece en Eventos de los Últimos Días, la página 194. Y dice así: debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y ahora hemos hablado de reforma, pero necesitamos definir en qué consisten, y que la reforma nunca debe ir separada de reavivamiento.
El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Así que tenemos que para que Sandy tenga una verdadera reforma, primero debe surtir un reavivamiento en la vida de Sandy. Y un reavivamiento significa, según la mensajera del Señor, una vivificación de esa muerte espiritual, porque tristemente hay una muerte espiritual en nuestro medio y necesitamos revivir a esa vida espiritual. Eso es el reavivamiento, amado hermano. Un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ahora vamos a ver qué es reforma según el espíritu de profecía. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben ir conectada o fusionarse, amado hermano. No podemos separar la reforma del reavivamiento. Para Sandy tener una reforma, para yo tener un cambio de mis ideas en teorías y prácticas, primero tengo que reavivarme, consagrarme. Y en eso consiste la conversión y el arrepentimiento. Fíjate que podemos decir que la conversión y el arrepentimiento van muy de la mano con el reavivamiento y la reforma. Así como lo escucha, amado hermano. Ahora bien, voy a leerle una declaración donde el hermano Juan le manda una carta a un hermano que el hermano estaba teniendo incluso de descuido en su vida familiar. Este hermano estaba siendo descuidado y no llevaba el sostén. Y entonces la hermana Juan tomó la palabra de Pablo y le dijo, si usted no es capaz de sostener a su familia, usted no está calificado ni para predicar. Y mira la carta que la hermana White le mandó a este hermano. Nota lo que dice allí en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 267. Usted no es diligente en los negocios. Usted deja pasar las horas, los días y aún la semana sin hacer nada. El mejor sermón que usted podría predicar al mundo sería mostrar una decidida reforma en su vida. ¿Lo ven, amado hermano? Usted diría, ¿qué tiene esto que ver? Cuando no tenemos una reforma en nuestra vida, aún nuestros pensamientos son inestables. No hay una verdadera educación en cuanto a la economía. No solamente la economía de lo espiritual, la economía de qué. No hay una verdad, no hay una verdadera mayordomía de la vida completo. Usted no sabe administrar, no sabe llevar su vida, no sabe nada. ¿Por qué? Porque usted no tiene un cambio de ideas. No tiene un cambio de pensamiento, de principio. Amado hermano. Y eso se ve hasta en lo que usted administra. Cuando usted administra, usted se vuelve nada cuando usted no tiene una reforma en su vida. Y eso fue lo que la hermana Juan le dijo a este hermano aquí en esta declaración. Entonces tenemos que tener en cuenta, amado hermano, que la reforma tiene mucho que ver con nuestra vida. Mucho que ver con nuestra vida. Cada día con Dios, página 47. Vamos a ver entonces qué le espera a todos aquellos que deseen con toda sinceridad y tengan una determinación decidida a hacer reforma. ¿Qué le espera? Lea conmigo en pantalla. Cada día con Dios, página 47. Todo el que quiera emprender una obra de reforma encontrará una decidida oposición. Y no es esto lo que vemos en nuestro medio, que cuando uno quiere hacer cambio en la iglesia o quiere predicar este tipo de mensajes, ¿qué es lo primero que uno encuentra? Una decidida oposición. Entonces, si tú no estás dispuesto a tener oposición, no comiences a hacer reforma. Porque tú sabes por qué tú no despiertas oposición. Porque tú no tienes cambio en tu vida. Cuando tú comienzas a hacer cambio en tu alimentación, en tu forma de vestir, cuando tú comienzas a hacer cambio en tu forma de hablar, en tu forma de dirigirte a los demás, hasta eso le molesta a la gente. Y entonces comienza a haber oposición. Lo dice claramente la mensajera. Todo el que quiera emprender una obra de reforma encontrará una decidida oposición. No podrá hablar sin despertar la ira de aquellos que solo desean paz y seguridad. Hay gente en la iglesia que solamente quieren tener ¿qué?
paz y seguridad. Allá viene Sandy otra vez a hablar de lo mismo, a crear disensión o división. No, amado hermano, al contrario. Al contrario. Dios quiere que estemos unidos, pero para eso tenemos que estar unidos en la verdad. Pero cuando uno comienza a hacer cambio y reforma en su vida, ¿qué es lo que encuentra? Oposición. Cuando todo el mundo te alaba en la iglesia, cuando todo el mundo te abraza y te alaba, revísate. Pero cuando tú tienes cambios en tu vida que son distintivos, que se ven a lo lejos, ¿qué empieza la gente? Oposición de una vez. Por eso la mensajera dice que todo aquel que quiera emprender una obra de reforma encontrará una decidida oposición. Y dice que no podrá hablar sin despertar la ira de aquellos que solo desean paz y seguridad. ¿Está claro? No, nosotros queremos que en la iglesia haya paz, armonía, pero no queremos decir a los hermanos lo que tienen que dejar de hacer y lo que tienen que hacer. Cuando uno así dice Jehová, no queremos. Ahora, amado hermano, tenemos otra bella pregunta que hacer. Dice, ¿cuál es la evidencia de que hemos sido santificados? Cuando tú y yo decimos que hemos sido santificados, tenemos entonces una evidencia o varias evidencias tenemos y vamos a ver cuál es esa evidencia o cuáles son esas evidencias. Note lo que dice la inspiración divina cada día con Dios en la página 116 y dice así: los que han sido santificados por la verdad darán evidencia de que ésta ha producido una reforma en su vida. Oh, tremendo. Está diciendo la mensajera que los que han sido santificados por la verdad darán evidencia de que esa misma verdad ha logrado una reforma en su vida. Usted no puede decir que usted está viviendo en santidad si usted todavía no tiene una reforma en su vida. Y lo dice claramente la mensajera del Señor. Los que han sido santificados por la verdad darán evidencia de que ésta ha producido una reforma en su vida y que los está preparando para ser trasladado al mundo celestial. Pero mientras el orgullo, la envidia, las malas sospechas predominen en la vida, Cristo no controlará el corazón y su amor no estará en el alma. Está más claro que el agua, amado hermano. Mientras Sandy, en vez de acatar los consejos, se llene de ira, de odio, de envidia, porque hay gente que le molesta hasta que uno predique bien. Sí, para gloria de Dios, pero usted puede hacerlo también. Usted solamente tiene que hacer lo que yo hago, fajarse a investigar. Hay gente en la iglesia que le molesta que uno predique bien. Todo eso es falta de una reforma en su vida. Porque yo pudiera pasarme el tiempo ahora mismo en otra cosa, pero yo hallo placer, hallo gozo, felicidad en explayarme en la palabra de Dios, invertir mi tiempo en la palabra de Dios, que es lo único que va a santificar mi vida. Pero mientras, amado hermano, nosotros no tengamos una reforma decidida, no estamos dando evidencia de que hemos sido santificados, dice la mensajera del Señor. ¿Estamos claros? Estamos hablando según un así dice Jehová. Otra pregunta, porque es un estudio. Dice esta pregunta: ¿cuáles son las 3 características de los hombres y mujeres que practican la verdadera reforma? Hay 3 características que la vamos a ver de los hombres y mujeres que practican la verdadera reforma. ¿Y cuáles son esas 3 características? ¿Tú quieres verla? ¿Quieres que yo te la enseñe? Vamos allá entonces. Vamos a ver cuáles son esas 3 características. Lea conmigo El conflicto de los siglos. Tremendo libro este. Página 453. Lea conmigo en pantalla. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principio. Número 1. ¿A qué debe el mundo sus grandes reformas? A los hombres de principio. Cuando Martín Lutero se encontró con la verdad bíblica, Martín Lutero dejó las tradiciones de la iglesia y abrazó los principios. Era un hombre de principio. Y aquí dice que el mundo debe las grandes reformas que han existido ¿a qué? A hombres y mujeres ¿de qué? De principio. Si tú actúas por emoción y no actúas por principio, tú no vas a tener una reforma cabal en tu vida. Pero no se queda allí, dice,
a hombres y mujeres de principio y de fe. Para hacer obra de reforma en nuestra vida tenemos que tener fe. Porque esto no se logra de la noche a la mañana. Hay gente que dice, voy a dejar de comer X cosa. Y cuando se enfrentan a la tentación, caen nuevamente. Hay gente que dice, voy a dejar de usar prenda. Y cuando venga la amiga usando prenda, caen nuevamente. Hay cristianos que dicen, voy a dejar de ponerme esa ropa porque no agrada a Dios. Y cuando venga el otro que se la pone, caen nuevamente. ¿Por qué? Porque no tienen una fe fundada en la palabra de Dios. Porque una obra de reforma, una de las tres características, ya hemos visto que primero debe haber principio y en segundo lugar debe haber fe. Si usted no tiene fe, usted no va a lograr reformar su vida. Pero también tenemos que ser hombres y mujeres ¿de qué? De arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. ¿Cuáles son los hombres? Los hombres de principio, de fe y de arrojo. ¿Ustedes ven? Esas son las tres características. Entonces, ¿qué tenemos tú y yo que hacer? Pedirle a Dios que nos dé por su Santo Espíritu esas tres características para poder tener una reforma decidida en nuestro medio. Y voy a concluir nuestro estudio en el día de hoy con esta hermosa declaración. Sermones Escogidos, volumen 1, página 163, y dice así: a menos que haya una reforma en nuestras instituciones, y aquí me voy a parar, amado hermano, para explicar. Aquí no solamente la reforma debe ser personal o individual. La mensajera dice que aquí también debe haber una reforma en nuestras instituciones. Le está hablando a las instituciones adventistas. Y aunque en primera instancia le habló a las instituciones de ese tiempo, se aplica para las instituciones de hoy día. ¿Y en qué nosotros necesitamos reforma? En el sistema educativo. Tenemos que ver qué le vamos a enseñar a nuestros jóvenes. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Que son la generación que está subiendo ahora. Yo me pregunto, amado hermano, usted que está viendo esta generación, y sea sincero conmigo y con la palabra de Dios, esta generación que está subiendo ahora en la iglesia, ¿será capaz de tomar la antorcha y terminar el mensaje? ¿Será capaz de eso? ¿Está habiendo reforma en nuestras instituciones? ¿Cómo estamos educando nosotros a nuestros jóvenes para que tomen la antorcha del mensaje de los tres ángeles? Tremendo. A menos que haya una reforma en nuestras instituciones y en todas nuestras iglesias, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. ¡Wow! Terrible. Esta declaración está terrible, amado hermano. Dice la mensajera aquí, a menos que haya una reforma en nuestras instituciones en primer lugar, y luego dice, y en todas nuestras iglesias, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. ¿Y qué le pasó a Judas? Judas duró 3 años y medio con Jesús. Vio los milagros que Jesús hacía. Vio el mensaje que Jesús predicaba. Vio el método que Cristo utilizaba. Y a pesar de eso, siguió con su pecado acariciado. Siguió pretendiendo que se iba a salvar y esperó la última hora. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó. Pues aquí dice la mensajera, y no es Andy que está diciendo, en Sermones Escogidos, tomo 1, página 163, dice que a menos que haya una reforma en nuestras instituciones, cuando ella habla de instituciones, habla de universidades, centros de salud, hospitales, restaurantes. Todas esas son instituciones de nuestra iglesia. Repito, centros educativos, universidades. Hay que hacer reforma en las universidades. Centro de salud, hay que hacer reforma, hay que marcar la diferencia. En nuestras instituciones de salud no pueden estar prescribiendo lo mismo que prescribe el mundo. ¿Me van a entender? Dios ha dejado 8 remedios naturales. Dice la mensajera, en una declaración, dice ella, son muchas las artes de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba, los 8 remedios naturales. Estoy seguro que ustedes lo han leído. Entonces nuestras instituciones necesitan reforma. Nuestras instituciones de salud necesitan reforma. Nuestras instituciones educativas necesitan reforma. Las universidades, los colegios, las escuelas. ¿Estamos enseñando lo mismo que enseña el mundo, amado hermano? ¿O estamos enseñando lo que Dios quiere que le enseñemos a los jóvenes? Porque ella dice que debe haber reforma en nuestras instituciones. Nuestros sanatorios deben ser diferentes.
Los precios no deben ser iguales a los precios del mundo. ¿Ah? Pero también dice, y en todas nuestras iglesias. En nuestras iglesias deben haber reforma decidida en la forma de adorar, en la forma de reverenciar a nuestro Dios. Y si no lo hacemos, dice, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. Amado hermano, esto es una declaración fuerte. A menos que haya una reforma en nuestras instituciones y en todas nuestras iglesias, ustedes se perderán tan seguramente como se perdió Judas. Son palabras fuertes, yo sé, amado hermano, yo le amo a cada uno de ustedes, pero es la verdad y hay que decirla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, amado hermano? Después que escuchamos esta luz, ¿qué vamos a hacer? Oh, amado hermano, tenemos que tener, ¿qué cosa? Una reforma como total, no a medias. Dios no se complace con un cambio a media, un pie en el evangelio y otro en el mundo. No, tenemos que tener una conversión y un arrepentimiento genuino. No podemos tener un arrepentimiento solo. Debe haber una conversión y un apartamiento del pecado por completo. Para alcanzar la perfección del carácter, tiene que haber una reforma decidida en nuestro medio. ¿Quieres tú tener esa reforma? Vamos a orarle a Dios y vamos a orarle con toda sinceridad y a pedírselo. Amante Padre, Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos dé una reforma completa y decidida, no a medias. Para ello rogamos tu Santo Espíritu, dando la fuerza de voluntad para lograrlo. Por nosotros mismos no podemos. Señor, que este tema alcance a muchas personas para que comiencen a hacer cambio. Y sabemos que se van a ver los frutos en la salud, se van a ver los frutos en nuestra adoración y en nuestra forma de vivir. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros líderes, bendice a nuestros pastores que despierten, nuestros laicos, nuestros ancianos, nuestros diáconos, los departamentales, bendícelos. Bendice a tu pueblo remanente, Señor. Bendice a los ministerios de sostén propio. Ayúdanos, Señor, a todos a hacer cambios decididos en nuestras vidas. Te lo rogamos por los méritos de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como lo digo en cada tema, esta presentación que me costó mucho tiempo de prepararlo, estará totalmente gratis. Aquellos que escriban a este número que aparece aquí en pantalla, al número de WhatsApp, se la enviaré esta presentación en PowerPoint para que ustedes la prediquen en sus iglesias. Amados, sigan apoyando nuestro ministerio con su granito de arena. Ustedes saben cómo hacerlo. Suscríbase al canal también, que es completamente gratis. Regálele un buen like al tema para que YouTube lo promueva y muchos se lleven el mensaje. Un abrazo, les quiero a todos y si Dios lo permite nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.